En la vecindad del Chavo, las risas y las travesuras llenaban el aire, pero detrás de esa fachada se esconden secretos oscuros, especialmente en el apartamento número 71, el cual pertenece a doña Clotilde. Su apariencia es la de una anciana inofensiva, siempre ha sido objeto de burla y temor a partes iguales por los niños de la vecindad, quienes la llaman la bruja del 71 sin saber que, entre juego y juego, la verdad estaba por salir. Nadie imaginaba que bajo esa apariencia amable y solitaria, se escondía una bruja real, antigua y peligrosa. Todos sabían que estaba enamorada de don Ramón, pero ¿por qué? Nadie le daba importancia a esa pregunta. Llegó el momento en el que, ella se cansó de intentar estar con él por las buenas. Una noche, cuando la luna llena iluminaba la vecindad con su pálida luz, doña Clotilde decidió que era hora de reclamar lo que siempre había deseado. Y no escatimaría en nada. Don Ramón, como era de esperarse, fue el primero en ser afectado. Usando un poco de la sangre que en secreto recolectó, aprovechando uno de tantos accidentes, Clotilde realizó un hechizo de amor que lo ató a ella, no solo de cuerpo, sino también de alma. Al día siguiente, don Ramón ya era un cautivo, incapaz de resistir su amor obsesivo hacia doña Clotilde. Sus ojos, vacíos y sin vida, no se apartaban de ella. La Chilindrina se dio cuenta de inmediato del cambio de actitud que había tomado su padre, ahora él buscaba a la bruja. Por más que intentó hablar con él, no pudo hacer nada. El Chavo, Kiko, la Chilindrina y Ñoño estaban de acuerdo en que esto era obra de la bruja del 71, pero no sabían que apenas estaba comenzando el tormento. Doña Clotilde utilizó su magia para deshacerse de los otros habitantes de la vecindad. El primero en desaparecer fue el Chavo, quien siempre se escondía en su barril. Una noche, simplemente desapareció sin dejar rastro. Nadie supo nunca qué le pasó, pero los niños rumoreaban que fue transformado en un animal, tan pequeño que nadie lo notó. Kiko le contó todo a su madre, doña Florinda, pero ella lo atribuyó a que el Chavo se había ido a buscar comida, y don Ramón, simplemente cayó ante el dinero de doña Clotilde. Lo que ella no sabía, es que ellos serían los siguientes. Una serie de infortunios y desgracias, aparentemente naturales, los hizo entrar en una crisis económica. El señor Barriga, como nunca lo había hecho antes, los echó de la vecindad sin piedad alguna al paso de solo un mes atrasado. El profesor Girafales les ofreció quedarse en su casa. Y así, cada vez había menos gente en la vecindad. Jaimito, el cartero, era muy observador y notó como doña Clotilde susurraba extrañas palabras cada vez que pasaba cerca de él. Se dio cuenta de cómo los vecinos del otro patio iban yéndose en situaciones desafortunadas uno a uno, así que decidió escapar por su cuenta de regreso a su pueblo, a sabiendas de que algo turbio estaba sucediendo ahí. Finalmente, la vecindad quedó vacía. Solo don Ramón, amarrado y embrujado, y la Chilindrina. La risa y la vida habían sido reemplazadas por un silencio sepulcral en toda la vecindad. A falta de inquilinos, el señor Barriga, quien parecía haber olvidado la deuda de don Ramón, vendió la vecindad y se la vendió a doña Clotilde. Por supuesto que el dinero era de dudosa procedencia, pero no por ser ilegal, sino de origen mágico. Tanto el señor Barriga como su hijo Ñoño no volvieron a pisar la vecindad nunca más. La Chilindrina se quedó sola, don Ramón ahora no era más que una marioneta y no había más gente en la vecindad. Ella, decidida a hacer algo, aprovechó una visita de doña Clotilde en casa de su padre para fingir irse a jugar al patio. Con esto, se coló a través de la ventana a la casa de la bruja en busca de revertir todo. Exploró un poco la casa y llegó a una habitación donde encontró múltiples cosas dignas de una película de terror. Entre ellas, un muñeco con un parecido a don Ramón. Ese era el muñeco donde usó la sangre de don Ramón para amarrarlo. Cuando la Chilindrina estaba a punto de tomar el muñeco, doña Clotilde apareció en la entrada de la habitación. Vaya, Chilindrina. Veo que ya lo sabes. Cometiste un error, pero me ahorraste el trabajo de hacer algo más contigo. ¿Por qué haces esto? Maldita bruja. Tu padre es descendiente de una familia hábil en la brujería, él no lo sabe, pero yo llevo tiempo rastreándolo hasta que pude llegar aquí.
rejuveneciendo mi cuerpo físico, y el de tu padre. No será problema tener un hijo con él y así nacerá un ser con potencial increíble para la brujería. Ese ser será mi nuevo recipiente. La Chilindrina quedó impactada con todo esto, no pudo decir nada y se echó a llorar. Ahora, tú serás el sacrificio para impulsar ese hechizo. Adiós, Chilindrina, si no fueras tan tonta pudiste ser una discípula mía. Unas llamas salieron del suelo y arrinconaron a la Chilindrina. Las llamas no dañaban nada en la casa, pero no se apagaron hasta que consumieron a la Chilindrina por completo. Sus gritos parecían no ser escuchados por nadie. Ni siquiera por su propio padre. Doña Clotilde se paseaba por la vecindad con una sonrisa de triunfo en su rostro. Todo era suyo, cada rincón, cada sombra. Susurraba palabras de amor en los oídos de don Ramón, quien, con mirada vacía, solo podía responder con devoción. En cuanto a doña Nieves, la bruja usó a don Ramón para hacerla venir a la vecindad. Con esto, consiguió sacar su saliva, gracias a una cuchara. Para evitar sospechas, usó un horario en el que pudo decir que la Chilindrina estaba en la escuela, y don Ramón ya no tenía voluntad propia para pedir ayuda. Más tarde, usando su muestra de saliva, consiguió borrar sus memorias sobre sus dos familiares en la vecindad. Fue difícil, pero se encargó del último estorbo que quedaba. Así, la vecindad del Chavo del 8 quedó marcada para siempre por la oscura presencia de la bruja del 71. Una bruja más peligrosa de lo que podían imaginar. Nadie se atrevió a entrar nuevamente, y las leyendas sobre ese lugar se contaron de generación en generación. La historia de cómo una bruja convirtió una vecindad llena de vida en un nido de oscuridad, de donde se rumorea, surgió un ser aún peor. El apodo La Bruja del 71, conocido gracias a los relatos de los que escaparon, se convirtió en un cuento de advertencia para todos aquellos que se acercaban a la vieja y abandonada vecindad.